Hoy continuamos con nuestro estudio de los atributos de Dios. Como bien sabéis, llevamos ya bastante tiempo estudiando sobre este tema con la intención de conocer un poco más de que conozcamos un poco más a Dios a través del libro de nuestro hermano Arthur Pink, que se llama precisamente así, Los atributos de Dios. Para todo aquello lo que queráis, pues seguro que en la librería tenemos algún libro. Es un libro pequeñito, muy cortito, pero que tiene una profundidad, de verdad, tiene una profundidad enorme. Entonces, a todo aquello que os guste, os animo a que podáis buscarlo, a preguntarle a Ulises y que busquéis ese libro para poder leerlo y profundizar un poco más, ¿no? Porque al final, aquí, claro, aquí lo estudiamos, lo preparamos, pero nosotros resumimos todo lo que podemos para no alargarnos en todo lo que podríamos hablar sobre los diferentes atributos. Y en el día de hoy, pues como ya habéis visto anteriormente, nos toca hablar sobre la misericordia de Dios. El atributo que estudiamos hoy es la misericordia de Dios. Bueno, ¿qué decir, no? sobre este atributo, ¿no? Que somos muy afortunados, que somos privilegiados, que la humanidad no sabe el privilegio que tiene de que Dios sea misericordioso. Y si lo vemos a través de toda la Biblia, si cogemos la Biblia, la escritura de Dios, y nos ponemos a estudiar sobre este atributo, vemos que la misericordia de Dios recorre toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No hay ni un solo momento en toda la historia que te cuenta la Biblia, la palabra de Dios, en la que no se pueda ver cómo Dios derrama de su misericordia. Y quizá digamos que el texto por excelencia que habla de la misericordia, el texto culmen que habla de la misericordia, lo encontramos en el Salmo 136. En él, David está en un momento, bueno, sabemos que David escribió mucho de sus salmos en momentos muy complicados, en momentos donde él temía por su vida, en momentos donde su vida corría verdadero peligro, estaba escondiéndose del rey Saúl que lo perseguía. Después también tuvo problemas con los filisteos, cuando estuvo en el reino, cuando era rey también tuvo problemas con su propio hijo. David tuvo una vida complicada, pero es impresionante ver cómo en medio de todas esas dificultades él escribe un salmo como este, el Salmo 136, y a lo largo de todo el salmo siempre la siguiente frase es: porque para siempre es su misericordia. Alaben al Señor porque eres bueno, porque para siempre es su misericordia. Incluso llega a decir: tú vas a eliminar a mis enemigos porque para siempre es tu misericordia. La estoy parafraseando, ¿vale? No lo dice así exactamente, pero David lo que viene a reflejar al final en este salmo es algo que nosotros tenemos que ser conscientes, y es que Dios es misericordia al 100%. Al igual que Dios es justicia al 100%, la ira de Dios es ira de Dios al 100%. Todos los atributos que vamos estudiando en Él están al 100%. No hay uno que sea más que otro. Sabemos que Dios es completo, Dios está completo, todos sus atributos lo completan, ¿vale? Pero, espera que no me veáis. Vale, pero podemos ver, como decíamos, que a lo largo de la Biblia la misericordia se puede ver. Si nos ponemos a estudiar un poquito, vemos que la podemos ver de muchas formas. Y podemos ver que la misericordia de Dios es grande. Lo podemos ver en Primera de Reyes 3:6, que la misericordia de Dios es mucha, en el Salmo 119, 156, e incluso que la misericordia de Dios la derrama por su propia soberanía. En Éxodo 33, 19, vemos que es Él el que decide cómo derramar esa misericordia. Pero claro, cuando hablamos de misericordia, ¿a qué nos referimos? ¿Qué podemos definir como la misericordia? Y aquí el autor nos dice que la misericordia nos muestra la pronta inclinación de Dios a aliviar la miseria de las criaturas creadas por Él. Es decir, la prioridad de Dios
para que tú, yo y todas las criaturas hechas por Él seamos redimidos, que perdamos esa miseria en la que vivimos. Porque la misericordia, al final, presupone pecado. Y eso quizás es un poco difícil de entender. Pero el autor aquí nos lo explica bastante bien con un ejemplo cuando nos habla de los ángeles. ¿Los ángeles reciben misericordia? ¿Sí o no? ¿Qué crees? ¿Los ángeles reciben misericordia? ¿Sí o no? Pero los ángeles caídos no reciben. ¿Y los ángeles que no son caídos? ¿Los ángeles que están con Él? Los ángeles no necesitan misericordia. Porque aunque son criaturas creadas como tú, como yo, como cualquier persona de este mundo, los ángeles no han pecado, los que están en su presencia. Los ángeles que están con Él no han pecado, no han cometido pecado, con lo cual ellos no necesitan misericordia, no necesitan que su miseria sea restaurada. Ahora, ellos reciben gracia. Eso sí, gracia sí. ¿Por qué? Porque son creados. Porque el Señor ha tenido a bien darles vida, ha tenido a bien que estén en su presencia, ha tenido a bien concederles que estén eternamente alabándole, pero no necesitan misericordia, porque ellos no han pecado. Pero tú y yo sí. Tú y yo necesitamos misericordia. El hombre necesita misericordia. La humanidad necesita misericordia. Necesitamos la misericordia de Dios. Por eso, toda la humanidad y toda la creación necesita esta misericordia. Y al estudiar la misericordia de Dios, el autor nos va desgranando un poquito y nos va hablando sobre este tema y nos muestra rápidamente que a través de la Biblia podemos ver que hay 3 tipos de misericordia. Dios no ejerce su misericordia de la misma forma hacia todo y hacia todo el mundo. Y podemos ver que esa misericordia se derrama en 3 vertientes diferentes. El autor aquí la define primero como misericordia general, en segundo lugar habla de la misericordia especial y en tercer lugar habla de la misericordia soberana. Misericordia general, misericordia especial y misericordia soberana. Esta misericordia general, ¿qué es lo que es? ¿Cómo la podemos definir? Aquí nos dice que esta misericordia general no solo se extiende hacia el hombre, no solamente se extiende hacia la humanidad, sino que se extiende hacia toda la creación, hacia los animales, hacia las plantas, hacia todo lo que ha sido creado. La misericordia de Dios se extiende de una forma general. Mira, en el Salmo 149, 145, 9, dice: bueno es Jehová para con todos, y sus tiernas misericordias están sobre todas sus obras. Toda la creación recibe misericordia. Este tipo de misericordia, misericordia general. Y en Hechos 17:25 dice: ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas. Es decir, es una misericordia que Dios derrama de forma general hacia todo lo creado porque lo crea. Hacia todo lo creado porque ¿qué necesita el árbol para crecer? ¿Qué necesita un árbol para crecer? ¿Qué hace el árbol para obtener ese agua? ¿O cómo sabe una planta que tiene que caer en un sitio porque ahí están los nutrientes necesarios en la tierra para que esta planta crezca? ¿O cómo sabes tú que tienes que respirar? Es una misericordia que Dios derrama de forma general, que ni tú, ni yo, ni los pájaros, ni las plantas hacen nada para obtenerla. Dios la derrama de forma general, para todo, para toda la creación. Dios tiene compasión de la creación irracional y en sus necesidades la suple con la provisión apropiada. Es decir,
Muchas veces no hacemos lo que se supone que tendríamos que hacer y, sin embargo, somos suplidos en nuestras necesidades. Los pájaros hacen las cosas de forma irracional por su naturaleza, pero reciben su provisión. Los árboles igual. Toda la creación recibe lo justo y necesario para seguir existiendo. Y Dios ejerce esa misericordia sobre la creación. Una misericordia general para mantener a la creación. Una misericordia general que hace que toda la creación continúe existiendo. Sin esta misericordia no habría nada, no existiría absolutamente nada. Esta es el primer tipo de misericordia del que nos habla el autor, Arthur Pym. Pero veíamos que a continuación nos hablaba de una segunda misericordia. Una misericordia especial. Aquí ya vamos acortando. ¿En qué se diferencia esta misericordia especial? Esta misericordia especial es la que Dios ejerce directamente sobre la humanidad, sobre los hombres, sean creyentes o no. Es una misericordia que va más en concreto hacia el hombre. Es decir, todos somos beneficiarios de una misericordia por parte de Dios. ¿Y en qué la podemos ver? La podemos ver en que Dios, en Génesis 3, podría haber cerrado el chiringuito, permitirme esa expresión, y haber dicho, se acabó. Sin embargo, Dios tuvo misericordia del hombre. Es cierto que desde aquel momento el hombre vive en un caos absoluto, pero Dios tiene misericordia del hombre. Dios tiene misericordia del hombre. Mira lo que dice Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Jehová se preocupa en especial del hombre, de la humanidad. Es cierto que Él se preocupa de toda la creación, pero en especial se preocupa del hombre. Mira lo que dice en Mateo 5:45. Dice, para que seáis de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios tiene una preocupación especial en el hombre, porque al final el hombre es un reflejo de Él. El hombre es un reflejo de su divinidad. Y Dios se preocupa en especial del hombre y de la mujer, en que tengan todo lo necesario, en que por muy malo que tú seas, por las peores cosas que tú hayas podido hacer en este mundo, el sol va a seguir saliendo para ti cada mañana. El agua va a seguir estando ahí para ti, aunque ahora cada vez está más necesaria. Pero Dios se preocupa en que el hombre en especial tenga todo lo necesario para seguir viviendo. Porque Él podría haber cerrado el chiringuito, como he dicho antes. Y Él, como dice aquí en Lamentaciones 3, podría habernos consumido en ese mismo momento. Él en ese mismo momento podría haber consumido al hombre y se acaba la historia. Y no sería injusto. El hombre es el que le dio la espalda. Pero sin embargo, su misericordia impide que Él consuma al hombre. Y por último, nos habla de otro tipo de misericordia. Es una misericordia soberana. Y nos dice que esta es la que está reservada para los herederos de la salvación. Es la misericordia ejercida por Dios para aquellos que hemos sido llamados por Él, llamados por Dios. Es decir, Dios ejerce una misericordia general para todo el mundo, para toda la creación, la mantiene, la sostiene, le da a cada cual lo que necesita. Después ejerce una misericordia especial que va más encaminada hacia el hombre, a cuidar más del hombre, a darle al hombre en específico más lo que necesita, pero después hay una misericordia soberana. Una misericordia que Él derrama solo sobre aquellos que hemos sido llamados a su reino. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Porque esta misericordia actúa directamente sobre nuestra condición.
Porque sin esta misericordia, tú no estarías aquí hoy sentado. Sin esta misericordia, tú no te podrías acercar hoy al Padre. Y muchas veces pensamos que como Cristo se entregó, por eso Dios derrama misericordia sobre nosotros. La entrega de Cristo provoca la misericordia especial, esta misericordia soberana. Pero el autor nos dice que no. Y esto a mí me ha maravillado. Porque esa misericordia soberana es la que provoca que Jesús se entregara por ti y por mí. Esa misericordia soberana es la que hace a Cristo decidir, Padre, yo voy. Es impresionante. Es impresionante porque desde antes de que tú pudieras decir algo, Él ya tenía una misericordia soberana sobre ti. Una misericordia soberana sobre tu vida. Entonces, si estamos hablando de que hay 3 tipos de misericordia, o el autor nos describe 3 tipos de misericordia, perdón, sí, ahí está. El autor nos habla sobre estos 3 tipos de misericordia. Esto nos puede llevar a reflexionar. Bueno, entonces la misericordia de Dios es temporal. Porque hay gente que la recibe y gente que la recibe solamente sin ser creyente. ¿Sí? Esa misericordia, estos 2 tipos de misericordia, como dice el autor, los 2 primeros tipos de misericordia, la misericordia general y la misericordia especial, son misericordias temporales. Son misericordias que solo van a experimentar mientras que estén vivos aquí en la tierra. Es decir, la creación, algo que haya sido creado, va a experimentar esa misericordia general mientras que siga existiendo. En el momento que deje de existir, la misericordia general desaparece. La misericordia especial hacia aquellos que no son creyentes, hacia aquellos que no son hijos de Dios, desaparece en el momento que cierran sus ojos aquí y lo abren delante de Él. Es una misericordia temporal, una misericordia que Dios derrama en estos momentos. Ahora, entonces, ¿la misericordia de Dios no es para siempre? ¿No hemos hablado antes de que la misericordia de Dios es para siempre? David no nos ha estado diciendo en el Salmo 136 que la misericordia de Dios es para siempre. Así es. Mira, Dios no puede dejar de ser misericordioso porque es parte de su ser. Como todos los demás atributos, cada atributo de Dios es parte de Él. Él no puede dejar de ser misericordioso en ningún momento. Si Él dejara de ser misericordioso en algún momento, no sería Dios. Si Él dejara de ser amor en algún momento, no sería Dios. Ese atributo le implica que Él sea Dios en todo momento. Y además nos dice que el ejercicio de la misericordia está regulada, que no lo veía bien, regulada por su soberanía, por su soberana voluntad. Mira, no lo tengo aquí, ¿no? Alguien que busque Romanos 9:15. Es decir, Dios, ¿tú lo tienes? Venga. En Romanos, en este pasaje, Pablo le está diciendo a los romanos, mira, Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y me compadeceré de quien yo me quiera compadecer. No hay nada ni nadie que influya en la misericordia de Dios. No hay nada que tú hagas que influya en la misericordia de Dios. ¿Tú lo tienes, Josefa? Espérate, te voy a dejar el micro para que lo puedas leer un poco mejor, que lo ha hecho muy bien, ¿eh? Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Bueno, me voy a poner otra vez aquí, que a los hermanos de audiovisuales los he vuelto ahora mismo locos. Estaban ahí locos. Pero bueno,
aquí Pablo nos habla claramente de que Dios ejerce la misericordia cuando Él quiere, como Él quiere y sobre quien Él quiere. Y por ello hay varios tipos de misericordia. Por eso hay personas que van a experimentar la misericordia durante un tiempo y ni siquiera se dan cuenta. Ni siquiera se dan cuenta de que Dios está teniendo misericordia con ellos. Por eso podemos decir que la misericordia de Dios es para siempre. La misericordia de Dios es para siempre. Mira, su misericordia es tan grande que incluso cuando Él castiga a sus enemigos, está haciendo misericordia. Porque está restituyendo su nombre. Porque está llevando justicia a su nombre. Está teniendo misericordia consigo mismo, pero además está teniendo misericordia de sus hijos. Mira, en Apocalipsis 21-27 dice que en la Nueva Jerusalén no habrá nada que sea maldito. No habrá nada que sea maldición. Está teniendo misericordia de ti y de mí. ¿Te imaginas vivir toda una vida aquí y cuando llegues delante de Él o cuando Dios venga, de repente seguir viviendo con aquellos que no son sus hijos? ¿Que todo esto continúa igual? ¿Qué clase de misericordia tendría Dios con nosotros? Con aquellos que hemos sido sus hijos y que Él nos ha prometido que estaremos en un reino nuevo, en una ciudad nueva. Que todo esto cambiará, todo esto será redimido. E incluso ahí Dios tiene misericordia. Y es difícil de entender porque podemos decir, bueno, Señor, puedes tener misericordia salvando. Pero es que Dios dice que Él está teniendo misericordia para no consumir al hombre. Su misericordia impide que consuma ahora mismo al hombre. Están teniendo tiempo. Están teniendo tiempo. Y cuando sea el momento que Él cumpla con el castigo que está destinado para aquellos que no creen en Él, aquellos que viven de espalda a Él, ahí tendrá misericordia. Ahí estará mostrando su misericordia. Pero entonces, ¿qué de nosotros con la misericordia? ¿Qué nos implica a nosotros? Hemos hablado de que Dios ejerce misericordia, de que a través de las Escrituras podemos ver en cada momento, en cada pasaje, en cada libro, en cada historia, en cada personaje, podemos ver cómo Dios tiene misericordia del hombre y de la humanidad. Como desde Génesis 3, que Él podía haber destruido al hombre, empieza a ejercer misericordia. Empieza a tener esa misericordia especial hacia el hombre y cómo esa misericordia soberana lleva a que su propio Hijo se entregue por nosotros. Entonces, ¿qué nos implica esa misericordia a nosotros? Mira, como receptores de la misericordia, nos dice que debemos de ser canales por la que Dios pueda derramar misericordia en otros. Debemos de vivir constantemente pensando si lo que hacemos, si lo que hablamos, si cómo nos comportamos, si cómo miramos, si cómo nos mostramos, muestra misericordia a otros, muestra la misericordia de Dios a otros o no. Porque debemos de ver al resto de la humanidad como Cristo miraba a las multitudes. Dice que Cristo miró a las multitudes y tuvo compasión de ellas, tuvo misericordia, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. A Jesús lo movía la misericordia, veía a los hombres y tenía misericordia por ellos, porque sabía que necesitaban un pastor y sabía cuál era el destino de todos ellos. Así que este es un atributo impresionante, como todos los demás que hemos ido estudiando durante estos miércoles cada vez que ha tocado, ¿no? Pero este es un atributo por el que tú y yo tenemos que levantar
un cántico de alegría y hacer como David en el Salmo 136 y decir, porque para siempre es tu misericordia. Y bueno, ya que hemos hablado tanto, la verdad que no podemos terminar de hablar de este atributo de otra forma que leyendo el Salmo 136. No podemos terminar de otra manera que leyendo el Salmo 136 y meditando en él. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol, para que los señorees en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, para que señoree en la noche, porque para siempre es su misericordia. Adquirió Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento, él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Mira, no sé cómo te puedes encontrar, no sé en qué momento se encuentra tu vida, qué peleas tienes en tu mente, qué peleas hay en tu corazón, pero Dios está derramando misericordia sobre tu vida. Dios está derramando una misericordia muy específica sobre tu vida, una misericordia soberana. Llámala como tú quieras. El autor aquí la define como misericordia soberana. Pero es una misericordia que hizo que Cristo se entregara por ti. Es una misericordia que permite que hoy te puedas acercar al Padre. Una misericordia que permite que incluso con todos tus pecados, con todas tus manchas, hoy vuelvas a ser perdonado.